Buenos días, ¿cómo están? Vamos entonces a empezar a mirar en este episodio. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es mirar cómo vamos a agregar preguntas aleatorias a un cuestionario. Y es importante entonces saber que esto nos permite dos opciones, no una sola, sino dos opciones. La primera de ellas, ¿cierto? Va a ser que una pregunta del examen, por ejemplo, la pregunta 1, sea sacada al azar de una categoría. O generar N preguntas, por ejemplo, la pregunta 3 y 4, la 5 y la 6, a partir de las preguntas de una categoría, ¿cierto? Entonces, esas son las dos cosas que nos va a permitir esto, ¿cierto? Y las dos le agregan variabilidad al examen, ¿cierto? Vamos con la primera, que es de una categoría sacar una pregunta para un punto. ¿Cómo se hace esto? Entonces, cuando estamos en el examen, nosotros vamos a ver que voy a hacer una cosa acá. Vamos a ver que nuestro examen, ¿cierto? Nos aparece de esta forma, ¿cierto? Tenemos que no se han agregado preguntas. Es un examen nuevo, ¿cierto? Al que no, cuando le damos clic en el examen, si nosotros venimos aquí, pena con ustedes, estamos aquí en el examen, ¿cierto? En la unidad 1. Estamos en la unidad 1. Miremos la unidad 1, ¿qué pasa? Que abre la unidad 1 y la unidad 1 pues tiene la vista general, recursos, logros, no sé qué, tareas, y aquí tiene examen. Entonces cuando le damos clic en examen, como pues lo acabamos de generar como una actividad que es un examen, pues un cuestionario, entonces nos aparece esto, que no tiene preguntas. Entonces nosotros le vamos a dar clic en editar cuestionario, ¿cierto? Aquí, entonces nos aparece una pantalla donde, listo, es pregunta 0, este cuestionario está abierto, calificación máxima 5, ustedes compran la que quieran, entonces lo primero va a ser esto, calificación máxima, digamos que 5, entonces está bien. Pero, y lo siguiente es el check en esta casilla, que es muy importante, entonces vamos a darle check aquí, reordenar las preguntas al azar. Es decir, cada estudiante le van a salir las preguntas del examen en un orden diferente, eso sabemos que es importante, ¿cierto? Para que no todos estén mirando las preguntas al mismo tiempo. Y entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a agregar, ¿cierto? Una pregunta aleatoria, que es esta opción de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a coger y entonces de una de las categorías vamos a sacar una pregunta. Entonces, yo aquí tengo las categorías y aquí hay unas que tienen números. Por ejemplo, enlaces tiene 3, entonces yo le digo, listo. Entonces, sáqueme una pregunta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que la pregunta número 1 del examen, ¿cierto? Queremos que salga la pregunta 1 del examen, ¿cierto? Es sacada de la categoría enlaces, que ya vimos que tiene 3 preguntas. O sea, cada estudiante va a recibir una de esas 3 preguntas para la pregunta número 1. ¿Sí? Eso, ¿cierto? Es lo que acabo de dar aquí. Por ejemplo, aquí tengo, categoría 1 tiene 5 preguntas, saco una para la pregunta 1. Categoría 2 tiene 6 preguntas, saco una para la pregunta 2. Categoría 3 tiene 2 preguntas, saco una de esas preguntas para formar la pregunta número 3 del examen. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue la pregunta 1 del examen, cada estudiante recibe una de las 5 preguntas de la categoría 1. El siguiente es más interesante, digamos, pues porque me permite generar más preguntas, y es básicamente que de una categoría, por ejemplo, que tengo 5 preguntas, o sea, es básicamente generar N preguntas desde una categoría. ¿Cómo así? Tengo 5 preguntas en la categoría 5 y voy a sacar 3. Y con cada una de ellas voy a hacer 3 preguntas, ¿cierto? Entonces, a partir de la categoría 1 genero 3 preguntas del examen. Pues no las primeras 3 porque ya aparecen en desorden, pero de las que yo estoy generando son las primeras 3, genero 3 preguntas. Después, de la categoría 6, que tengo 2 preguntas, voy a sacar 2. Entonces genero la pregunta 4 y la 5 pues en orden. La 4, tengo 4 preguntas en la categoría 3. Y entonces en la categoría 3
¿cierto? Que tengo 4 preguntas, saco 2 y genero las siguientes 2 preguntas del examen, ¿cierto? Y entonces eso básicamente, ¿cierto? Se logra de la siguiente manera. Pero tengo una categoría, le voy a agregar, ¿cierto? Pregunta aleatoria, ¿sí? Y voy a coger una categoría acá que tiene bastantes preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, acá voy a tener la categoría, no sé, ay, perdón. La categoría 10, esto que es de nombre de los elementos, ¿sí? Y entonces yo de aquí voy a sacar 3 preguntas. Listo, entonces la pregunta 2, 3 y 4 del examen, ¿cierto? Vamos a ver qué van a ser, ¿cierto? Las preguntas 2, 3 y 4 son sacadas de la categoría elementos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las 2 formas en las cuales nosotros podemos usar la opción de preguntas aleatorias de categorías. Muchas gracias por su